Hola querida familia, bienvenidos a este espacio donde hablamos con el corazón en la mano, sin máscaras y sin prisa, porque muchas veces nos sentimos rotos y descosidos, heridas sin terminar de sanar, emociones que van y vienen, culpas que se acumulan, palabras que no dijimos, decisiones que todavía nos pesan. Gracias por estar aquí, por quedarte un poco más. Hoy quiero que hablemos de un tema sumamente profundo y difícil. Como logoterapeuta estoy especializada en tanatología, que es el acompañamiento a las personas que están en duelo. Y este es un tema que toca lo más profundo de mi corazón, el duelo. Ese camino que empezamos a recorrer cuando alguien que amamos ya no está. Es un proceso duro, a veces silencioso para algunos. Para otras personas es un momento lleno de gritos ahogados. Es una etapa donde para otros las lágrimas no se ven, pero no significa que no le duela. Y es una etapa que para todos, aún para los cristianos, hay preguntas sin respuesta. La Biblia nos muestra este dolor sin disfrazarlo. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, nos encontramos con el rey David, orando y ayunando. Ese Dios poderoso que había ganado multitud de batallas está ahí frágil, orando, ayunando y suplicando por la vida de su hijo. Pero llegó el momento en que la muerte se impuso y David lloró. Lloró profundamente, pero después se levantó, se lavó y fue a adorar a Dios. Esa actitud no significa que a David ya no le importara la pérdida de su hijo o que dejara de sentir dolor, sino que reconocía, aún en medio de esa pérdida, que solo en Dios se puede descansar. Eso es lo que muchas veces nos cuesta, entender que el duelo no se trata de olvidar, porque se trata de aprender a vivir con esa ausencia que nunca desaparece del todo. Los niños suelen venir y decirme: todavía escucho la voz de mi hermano, anoche me dijo algo, sentí que me acariciaba la cara. Incluso hay madres que dicen, han pasado el tiempo y te dicen: todavía siento el perfume de su aroma en la ropa. Porque el amor no muere, pero aprende a transformarse en memoria, en gratitud, pero por sobre todas las cosas en esperanza. Aquellos que nos especializamos en acompañamiento, en duelo precisamente, una de las cosas que les enseñamos a las personas es que tienen que aprender que van a pasar por diferentes etapas. Estas etapas no se dan en orden, ni son de igual intensidad para todos, pero nos ayudan a comprender lo que sentimos. Hay una etapa que es la etapa de negación, donde todavía me parece mentira de que se haya ido. Todavía no puedo creerlo, dicen las personas. ¿Cómo fue que sucedió esto? Ayer estaba aquí y hoy ya no. A veces es más fácil, entre comillas lo de fácil, para aquellos que tenían una muerte ya anunciada, que la estaban esperando. Pero para aquel que fue algo repentino, la negación se instala. ¿Cómo fue? Si estaba aquí entre nosotros. Y es que al corazón le cuesta aceptar lo ocurrido. Hay una etapa que es la etapa de la ira, del enojo, que ese enojo lo que busca es culpables. En otros, ¿verdad? ¿Por qué el médico no nos dijo que estaba enfermo? ¿Por qué no le salvaron la vida? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? O incluso nos culpamos a nosotros mismos. ¿Por qué descuidé esto? ¿Por qué no miré lo otro? ¿Por qué cuando estaba por cruzar la calle no le tomé la mano más fuerte? ¿Por qué dejé que se me escapara? Ese tipo de cosas. ¿Por qué no me di cuenta que estaba sufriendo? Yo no noté que estaba enfermo, te dicen muchas veces las personas ancianas cuando muere su esposa o su esposo. No me di cuenta que estaba enfermo. Y esa etapa la pasamos todos. Incluso hay personas que culpan a Dios. ¿Por qué Dios lo permitiste? ¿Por qué Dios no lo evitaste?
hay una etapa de negociación donde nos preguntamos una y otra vez, como una calecita que gira y gira y gira, ¿qué pudimos haber hecho distinto? ¿Por qué no lo abracé más seguido? ¿Por qué no le dije de ir al médico? ¿Por qué no le di un beso esa mañana? ¿Por qué lo rezongué? ¿Por qué me quejé de que había dejado las cosas tiradas? Y en esa etapa de negociación, los niños son mágicos. Vienen y me cuentan, le prometí a mi hermanita o a mi hermanito o a mi primo o a quien sea o a mi tío que falleció que voy a pasar de año, que voy a ser mejor estudiante, que me voy a portar de otra manera. Los niños son mágicos para hacer negociaciones con la persona que se fue y no hay que impedírselo. Es la forma en la que ellos tienen de resolver el duelo, pero los adultos también hacen negociaciones. Es esa etapa en la que tú empiezas a decir, prometo que con los hijos que me quedan voy a ser mejor, o mejor padre, o voy a estar más atento a los detalles, o como pareja, o como abuela, o como tía. Te prometes que vas a hacer las cosas de una manera distinta. Voy a rezongar menos, me voy a fijar menos en las cosas que están mal y voy a felicitar a aquellas que están perfectas, que están bien o lo que sea. Porque cuántas veces no le dijimos te amo a alguien y después nos duele. Y finalmente está la etapa de aceptación. Pero antes de la etapa de aceptación hay una etapa que es la etapa de la tristeza. Pero no una tristeza habitual, una tristeza que te arrastra con ella, una tristeza que duele en lo más hondo. Por eso estas etapas se dan de forma intercambiada. Puedes pasar por una etapa de tristeza profunda primero, después por la negociación, después por la etapa de ira, y así sucesivamente. Se dan todas mezcladas. Incluso en el mismo día puedes tener diferentes momentos. La etapa de tristeza profunda es cuando la ausencia pesa demasiado y es necesario que no te prives de pasar esa etapa. Muchas veces los cristianos cometemos ese error. Aferrate a la fe, le decimos a la persona. No se trata de eso, se trata de experimentar la tristeza, de poder dejar que el duelo nos atraviese. Y finalmente viene la etapa de aceptación, que no es olvido, sino aprender a seguir caminando con esa herida que poco a poco se cicatriza. Y te prometo que ya no va a doler. El duelo no es una línea recta. Vamos y venimos por estas etapas. Sentimos varias emociones a la vez. Y por favor, no te prives de sonreír. No te enojes si los niños que quedan, los nietos, los sobrinos, lo que sea, quieren celebrar un cumpleaños o quieren celebrar las fiestas. O si tú misma o tú mismo te quieres reír. No te quedes sin reír, porque muchas veces cometemos ese error. En la época de mis abuelos se solía prohibir escuchar música o sonreírse o hacer un chiste o una broma. Todo se detenía. Las personas se vestían durante un año todas de negro. Y eso no era realmente algo bueno, porque muchas personas quedaban con el dolor atrapado y el duelo se volvía patológico. Está bien incluso que si no podés llorar, aprendas a hacerlo. Muchas veces a los padres, a los hombres hay que decirles, a los abuelos, a los tíos, sobre todo los hombres tienen esa herencia cultural de que el hombre no llora. No, Jesús lloró, él mismo lloró frente a la tumba de Lázaro, mostrando que la fe no anula el llanto, sino que lo acompaña. Si Jesús lloró, ¿cómo no vas a llorar tú? Jesús lo hizo para enseñarnos que los hombres también lloran, las mujeres, los niños, todos podemos llorar y es necesario. El duelo infantil es uno de los duelos más difíciles y el duelo adolescente. Yo que trabajo todo el día con adolescentes en secundaria te puedo asegurar que inclusive cuando ellos tienen una ideación suicida es tan difícil porque nos confronta con eso mismo, con la fragilidad de la vida.
nos invita a llorar un duelo infantil, a enojarnos, a gritar de ser necesario. Y también cuando el corazón lo permite, las etapas del duelo han ido sucediendo una tras otra, a entregar esa vida en manos de Dios, confiando en que los brazos de nuestro Padre Celestial lo van a sostener o la van a sostener. Quizás tú también has pasado por un duelo, o estás acompañando un duelo, o estás en etapa de duelo. Yo quiero recordarte esto. En Apocalipsis 21:4, Dios promete que un día enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Dios no juzga tus lágrimas, no juzga tu enojo, ni tus preguntas, ni tus negociaciones, ni siquiera se pone a enojarse contigo porque llores desconsoladamente y le hagas preguntas a Él. Dios está ahí para escucharte, para acompañarte, para sostenerte. Porque sabes, Dios pasó por lo mismo. Perdió a su Hijo en la cruz. Y fue por amor a ti y por amor a mí. Quiero que sepas que el duelo se supera, es lo que la gente dice. Pero sabes, no se trata de que el duelo se supere. El duelo se camina. El duelo se transita paso a paso. Y aunque duele, podemos confiar en que Dios va a hacer ese caminar, ese proceso con nosotros, sosteniendo cada lágrima como un tesoro. Mientras tanto, aquí y ahora, lo que podemos hacer es acompañarnos unos a otros, es escuchar sin apuro, es orar juntos, es tomar las manos de aquel que está triste, es recordar que cuando alguien parte demasiado pronto, no se pierde, descansa en el corazón de Dios, donde nada ni nadie puede dañarlo. Recuerda, Dios mismo se va a encargar de enjuagar toda lágrima como si fuera su mayor tesoro. Y así, paso a paso, en este espacio de rotos y descosidos, seguimos caminando. No tengo todas las respuestas, pero confiamos en aquel que sí las tiene. Aquí estamos, intentando poner luz donde hay sombra, sostener la fe cuando todo tiembla y abrazar la esperanza incluso cuando duele como en un duelo. Hasta el próximo encuentro, querida familia, que Dios te bendiga y te sostenga siempre.